Bueno, entonces, vamos a plantear, calcular límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 2x menos 3 dividido x menos 1. Si quiere poner, no sé qué pasa. Sobre x menos 1. X menos 1. Para arriba. Tac, 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 ahí quedó. Bien, este límite, vamos a calcularlo. ¿Qué hacemos? Reemplazamos, ¿sí? Cuando x tiende a 1, el numerador tiende a... ¿Se acuerdan que reemplazamos directamente? Me va a quedar 1 al cuadrado 1, más 2 por 1, 2, menos 3, 0. Ponemos 0, pero sabemos que tiende a 0. Y el denominador también tiende a 0. O sea que 0 sobre 0 es la famosa indeterminación de la que nosotros hablábamos. Recuerden que si bien ponemos igual, insistimos en esto, me acerco a 0, algo que se acerca a 0 en el numerador, sobre el resultado en el denominador también se acerca a 0. Acá tenemos una ecuación de segundo grado, ¿sí? Un polinomio de grado 2. Entonces, ¿cómo podemos hacer para... Lo copiamos, lo pegamos, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para factorizar este polinomio? Ustedes, yo ya les había indicado cómo se hacía para factorizar un polinomio de grado 2. ¿Se acuerdan que poníamos el coeficiente del término de mayor grado, que es 1, esto lo hice a principio de año, ¿sí? Es 1x cuadrado, o sea que ponemos 1 por, y después ponemos x menos la primera raíz del polinomio por x menos por x menos la segunda raíz del polinomio, que no la conozco, la tengo que buscar. ¿Qué eran las raíces de un polinomio? Bueno, era cuando este polinomio se hacía cero, ¿sí? Buscar los valores de x que hacen cero el polinomio. Estamos repasando un poco lo que vieron el viernes, muy rápidamente. Está contestando Matías. Bien, entonces, sacamos las raíces. Sacamos las raíces por medio de ¿qué? De la resolvente. De la resolvente de la ecuación de segundo grado, que decía que x era menos b, sería menos 2. Recuerden que a esto lo llaman a1, b2 y c menos 3. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, b vale 2, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale menos 3. Y a todo esto lo dividimos con Una de las raíces es 2 y la otra, una de las raíces 2 y menos 3, y la otra x. ahí las buscamos. Espérate, 2 por 1, 2a. A ver, ahí estamos. Entonces, este 2 más menos tiene que venir acá arriba. Necesito un paréntesis ahí. Ahora sí, a ver si ahí me queda. Ahora chequeamos si es correcto lo que vos decís. 1 y menos 3 me dio. Me parece que ahí está mejor, 1 y menos 3, porque tengo menos 2 más menos, y vamos a ver qué pasa con lo que está dentro de la raíz. La raíz me dio 4
O sea, sería 16, porque es 4, Sí, sí. menos 4 por 1 por menos 3 me da 12, 4 más 12 16, la raíz me da 4 y el denominador me da 2. O sea que tendríamos que esto es menos 6 dividido 2 me Sería da menos menos 3 3, y 2. menos 3 y 2. Y 1, perdón. Menos 3 y 1. O sea que x1 me da menos 3 y x2 me da 1. ¿Alguien no entiende esto? ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren consultar algo? Bien. Entonces, acá vamos a poner x menos menos 3, que me da la primera raíz, y x menos 1, que me da la segunda raíz. En la formulita esa que habíamos explicado, habíamos hablado a principio de año. Bueno, si quiero resolver esto, lo hago directamente acá. 1 por cualquier cosa me va a dar esa cualquier cosa, o sea, 1 por toda esta expresión me va a quedar toda esta expresión. En consecuencia me va a quedar x más 3, porque es x menos menos 3, por x menos 1. Y ahí tengo factorizado el polinomio de segundo grado. O sea que este límite que queremos calcular nosotros, el numerador, el elemento este del numerador se puede factorizar en x más 3 por x menos 1. A ver si lo puedo poner ahí. Ahí estamos. Por x menos 1. Y ahí vemos que podemos simplificar. Y entonces a esto se llama romper la indeterminación. Cuando podemos simplificar, y vamos a ver que al simplificar x menos 1, se rompe la indeterminación, ya no queda 0 sobre 0, y este límite me da 4. Porque cuando x tiende a 1, lo que me quedó tiende a 4. Sabemos que la función, si yo analizo, vamos a hacer un análisis más superficial, perdón, más global. Si yo analizara esta función, fíjense que esta función, el dominio son todos los reales excepto el 1, todos los reales menos el 1. O sea que no existe la función en 1. Sin embargo, su límite me da 4. El límite existe, ¿por qué? Porque acá estoy hablando de que x se acerca tanto como se quiere, está muy cerquita de 1 sin tocarlo, entonces esta función en la imagen se acerca a 4. Como habíamos dicho, el concepto de límite no tiene nada que ver con el concepto de función en el punto, porque yo con el límite me acerco lo más que quiero y puedo, mientras que con el tema de la función en el punto estoy exactamente hablando de ese punto. Bien. Perfecto. Bueno, ustedes estuvimos viendo las propiedades en la clase pasada, cómo hacer cálculos. Vamos a ver un ejemplo más de esto, ¿sí? Y vamos a ir analizando cómo son las soluciones. Por ejemplo, continuamos. Vamos a hacer calcular bien. Vamos a hacer límite cuando x tiende a 2, el cociente va a ser x cuadrado más 5x menos 14 dividido x cuadrado menos 3,9. Bueno, otra vez que no se me quiere poner esto en ahí, sobre todo lo que está mal.
Ya vamos a poner esto abajo. Este es el límite que yo quise poner. Bueno, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo lo resolvemos? Ahí tendría que poner donde está ese paréntesis, tendría que poner un igual. Bueno, veo que este límite yo ya trataría de ver si puedo poner, ¿qué puedo factorizar? Yo factorizaría el polinomio del numerador y el polinomio del denominador. A ver qué pasa. Se me borró. Ahí está. Pero, ¿para qué voy a factorizar el polinomio del numerador? Lo que primero tengo que hacer es reemplazar. ¿A qué tiende el numerador? Bueno, me queda 4. Si reemplazo me queda 4 más 2, 5 por 2, 10, 14 menos 14, 0. Cero, creo. Tiende a 0 el numerador. Y el denominador tiende a 0,1. 0,1. Fíjense que esto no tiende a 0 sobre 0. Esto se acerca a 0, pero esto no se acerca a 0. Esto se acerca a 0,1. Entonces el límite no es indeterminado. ¿Ah? Para ser indeterminado me tiene que dar 0 sobre 0. Algo que se acerca a 0 sobre algo que se acerca a 0,1. ¿Cuánto me da? Y 0 dividido cualquier número me da siempre 0. O sea que algo Cero. que se acerca a 0 me va a quedar 0. Este límite no tuve ninguna necesidad de hacer nada porque sale. Yo, si veo que el límite sale, ya está. No hago ningún cálculo. O sea, no hago ningún artificio ni nada matemático. Vamos a hacer otro. Es muy probable que este lo hayan visto también con Matías. Límite cuando x tiende a 3 de cociente raíz cuadrada de x más 1 menos 2 sobre x menos 3. ¿Qué hacemos primero? Siempre reemplazamos. Si vemos que nos da, ya está. Si no, ojalá que no me toque el 0 sobre 0. ¿Qué me queda en el Primero numerador? es el 0 sobre 0. Y Me segundo, queda no tendría que desgraciadamente. ser el límite por derecha. En este caso no sería límite por derecha, por la raíz. Porque Por la raíz me refiero, porque toman todos los positivos reales. No sé. sí, tiene que ser valores mayores o iguales que 1. Sí, Entonces, esta la vimos con Matías, creo. está bien. Muy bien. Yo Que pensé que no lo habían visto, entonces el límite estaría mal, porque el límite cuando x3 tiendo a 3 por izquierda, 3 por izquierda más 1 me daría 4 por izquierda, ¿sí? O sea, antes de tener el 4. Y la raíz de... Me parece que me da, ¿o no? Creo que igual o no. Sí, porque si yo tomara 2,99 más 1 es la raíz de Un número 3,99. positivo. Exactamente, así que acá no, en otros casos hay que analizarlo y tendría problemas, en este caso no, porque x, para que tenga sentido esta, nada más que esta, no toda, para que tenga sentido esto, necesito que x más 1 sea mayor o igual que 0, o sea que si x es mayor o igual a menos 1, estoy salvado. Para todo tengo que tener cuidado que no puedo tocar el 3. Vamos a analizarlo. El ejercicio pedía calcular el límite, pero si quieren calcular el dominio de la función, de esta función, ¿qué necesito? Necesito dos cosas. Acá. Necesito que, más abajo, necesito por un lado que x más 1 sea mayor o igual que 0, mayor o igual que 0, y por otro lado necesito que x sea distinto de 3, que no sea 3. Si resuelvo la parte de arriba,
me va a quedar que x tiene que ser mayor o igual a menos 1. Y la parte de abajo lo tengo que interceptar con x distinto de 3, que es lo mismo que el intervalo menos infinito. Creo que por algún lado anda el infinito, no lo veo, pero tiene que andar, ¿no? Ahí, está cerquita. Menos infinito 3, sin tocarlo, unión 3 más infinito. Sería la solución de x distinto de 3. Puedo tomar cualquiera excepto el 3. Y este que está acá, lo voy a sacar x mayor o igual que menos 1. Sería de menos 1, cerrado, a más infinito. De paso repasamos el dominio de una función, abierto. La intersección entre ambos va a ser el dominio de esta función f, y el dominio de esa función me va a quedar, la intersección entre ambos me queda solamente esto, sin tocar, no, el 3 más infinito me queda abierto, me queda esto nada más. Lo copié y no puedo. Bien, ese sería el dominio de la función, o sea que solamente puedo tomar 3 por derecha. Ahí está. Ahora sí. Tenía razón Matías si pensamos un poco. ¿No sería desde menos 1 hasta 3 y después de 3 a infinito? Desde menos, tenés razón, desde menos 1 hasta 3, unión 3 a infinito. Entonces, podemos tomar 3, no hay problema. Bien, no hay ningún problema porque está en el dominio, o sea que antes de 3 y después de 3 hay función. De todas maneras, este análisis no es necesario que ustedes lo hagan. Si les plantean este límite, supuestamente que se los plantea, lo tiene que armar bien. Si lo arma mal, bueno, ustedes tendrían que hacer este pensamiento, pero la idea es que no se los demos mal, ¿no? Bueno, si no hay más dudas, continuamos. No sé si vieron esta técnica cuando aparecían raíces cuadradas, por lo que veo que sí, y Sí, según... era multiplicar por la raíz más el más 2 sería multiplicando arriba y abajo. El conjugado. Sí, sería Exactamente, lo se opuesto del llamaba conjugado. el conjugado del denominador, o sea que en el numerador voy a multiplicar el numerador, pero también el denominador por el conjugado de donde me aparece la raíz. Es muy probable que ustedes en la escuela secundaria los conjugados los hayan, o la racionalización, como se llama esto, los hayan hecho a partir de los denominadores. Bueno, acá racionalizo en función de donde me aparece la raíz. O sea que vamos a multiplicar por el conjugado de esta expresión. ¿A qué se llama el conjugado de la expresión que tiene raíz? A la misma expresión, pero cambiamos el signo al segundo término. O sea que es un binomio, voy a tener un binomio, y en ese binomio, ¿sí?, el signo del segundo término lo cambiamos. Y a eso se llama conjugado. O sea que si tengo raíz de A más raíz de B, el conjugado sería raíz de A menos raíz de B. Lo mismo hago acá. Vamos a operar acá los conjugados, ¿sí? Los conjugados en definitiva son una diferencia de cuadrados, ¿sí? Lo de abajo no lo toco, lo de abajo, lo que no es conjugado no lo resuelvo en límite, para no confundirme. ¿Cómo hago para resolver eso que tengo ahí? Lo volví a Ahí copiar. quedaría x más 1 menos 4 quedaría. Espérate que lo vamos a pasar para abajo. Quedaría el numerador, o sea, esto ya lo tengo acá, sería esto al cuadrado, por el quinto caso de factoreo, esto estaría elevado al cuadrado, menos el 2 elevado al cuadrado, y todo esto lo sacamos. El 2 elevado al cuadrado.
este paréntesis acá, no tiene ningún sentido, pero no lo puedo sacar, la tipografía no me lo permite. Y resuelvo esto otra vez, todo ese numerador me queda ahora, Ahí quedaría raíz de cuadrada de x más 1 al cuadrado me queda x más 1, menos 4, y por último, y se puede simplificar ahí, si no me equivoco. claro, primero antes de simplificar el numerador, Profe, sí, ¿no sería más 4? O sea, menos por menos más. no, porque el No, menos sería menos por más sería menos. no es así, ¿eh? Ah, perdón, estoy, ahora sí. Ah, perdón, no me salió tampoco el paréntesis. No es así, si fuera así sí sería más 4, pero afecta, Está. el cuadrado solamente afecta a el 2, no al menos. Y me quedaría x menos 3, y bueno, veo que puedo simplificar el elemento este del numerador con este del denominador, y ahora sí se rompió la indeterminación y me va a quedar 1 en el numerador y en el denominador me queda 3 más 1, 4, raíz Ya un cuarto quedaría en total. 2 más 2, 4, o sea, me queda un cuarto. Eso es lo que me da el límite. Bueno, no me quiere dar el límite eso. Voy a correr un poquito esto acá. Sí, eso es lo que hace que no me dé el cuarto. Ahí está, ahí me quedó. Bueno, y así como ese tengo unos cuantos, siempre tengo que buscar algún recurso algebraico, como vieron con Matías, para que el límite sea posible de obtener. Vamos a ver otro. Calcular. Vamos a hacer sobre este, lo voy a hacer. A ver si puedo buscar. Vamos a inventar otro que sea. Ahí va. Bueno, vamos a decir raíz cuadrada. No. Vamos a hacer 1 menos raíz cuadrada de x 2x más 3 dividido x menos 4. Y sigo con el 3. Límite cuando x tiende a 3. Vamos a tratar de resolver este límite, a ver qué sucede. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Cuánto me da ese límite? Va a dar 0 sobre menos 1. A ver, ¿cuánto me da? El numerador tiende a 2 por 3, 6, más 3, 9. Raíz de 9 me da 3. 1 menos 3 me da menos 2, numerador. Y el denominador me queda 3 menos 4, que es menos 1. Menos 1. Esto me da 2 y no tengo que hacer nada, ¿sí? O sea, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que yo Profe, hay que... reemplazo, siempre. Esa es la técnica que tenemos. Si me da un número coherente, lo dejo. Ahora, si me llega a aparecer una indeterminación, en este caso la única que conocen es 0 sobre 0, esa la resuelven y ahí terminó el problema, ¿sí? O sea, tratan de buscar algún recurso o artificio que les permita simplificar o cancelar o hacer alguna cuestión matemática que puedan quitarse de encima la indeterminación, siempre con las leyes válidas, ¿sí? Ahí lo hacen y van a romper la indeterminación y terminar con el problema del cálculo del límite, lo van a poder calcular. Queda positivo porque se anulan los dos negativos, ¿no? Claro, porque este menos que está ahí, está bien puesto acá, no está mal, pero podría estar ahí arriba también. Ah, listo, Profe, listo. una pregunta. Sí, cómo no.
¿No hay que considerar las dos soluciones de la raíz cuadrada o no? No, porque si no, no sería función matemáticamente hablando. Ah, claro. Para el análisis, esta f de x igual, Sería como raíz de x. claro, raíz de x Ah, listo. es la raíz de x positiva, o sea, la solución positiva. Si no, no es función porque tendría dos imágenes. Y ahí vería otra función, por ejemplo, puede ser g de x, que es menos raíz de x, es otra totalmente distinta. Acá consideramos, bueno, la que es negativa, entonces lo que me da, le cambio el signo. Pero son dos funciones distintas, por eso siempre acá, cuando yo hago un cálculo, considero las dos, ¿sí? Cuando hago una cuenta, pero cuando se trata de funciones, la función raíz cuadrada es o la más raíz cuadrada de x o la menos raíz cuadrada de x, porque si no, no sería función las dos. ¿Está? Bien, vamos a calcular otro. Ya voy a salir de esto, que es como una especie de repaso. Vamos a, por ejemplo, calcular si yo tengo el límite cuando x tiende a pi sobre 4 del seno de x más x. Por ejemplo, ¿cuánto da este límite? Reemplazamos el seno de pi sobre 4 más x. ¿Cuánto me da el seno de pi sobre 4? 0,78539, no sé cuántos números va a decir. 0,68 vamos a tomar. En realidad, 78. el seno de pi sobre 4, ¿pusieron la máquina en radianes? Porque si no, no se los va a dar. No, yo hice el pi sobre 4 nada más. Ah, no, yo pregunto el seno de pi sobre 4. ¿Cuánto da? 0,01370. ¿Puede ser? 0,0, no, el seno de pi sobre 4 da 0,707 si no tengo mal los cálculos. Sí, me parece que sí. Tendría que calcularlo, pero el seno de pi sobre 4 pongo la máquina en radianes y lo calculo. Pero creo que es 0,707. Bueno, Pi Sí, sería 0,707. dividido 4, y a eso le hacemos la función seno. Yo acá tengo una calculadora media. Y ahí daría el límite ese, creo que daría 1,5. Está bien, porque me da. Esto sería el seno de pi sobre 4 me da 0,707, creo, ¿no? A ver, lo voy a chequear porque me parece que no. Sí, yo por ejemplo lo pasé a grados que para sacar el seno y lo otro lo había hecho con pi sobre 4. Y el seno de 45 me dio 0,707. Sí, 0,707. Más pi sobre 4, que tendría que hacer la cuenta. A ver cuánto da. Y con la cuenta de pi sobre 4 más 0,707 me dio 1,49. 0,785 y pico, más o menos, sí. Te da 1,49 aproximadamente. ¿Cómo hago para calcularlo? Bueno, pi saben que aproximadamente es 3,14. 3,14, 15, 9 pueden poner. O 3,14, 16. Ponen la máquina en radianes. Yo no tengo una máquina acá como para mostrarle. De pi dividido 4. Y le ponen seno. Y después pi dividido 4 que me da 0,785. Hago la cuenta y me da 1,49. Ahí no tengo ningún tipo de problemas para hacer el cálculo. ¿Sí? Tendría que estar con ustedes al lado para indicarles lo de la calculadora. A ver si alguien tiene dudas, después nos quedamos un ratito y lo vemos. Eso es lo que quería mirar. Cuando haya funciones trigonométricas, tomamos la misma política. Bien.
¿Vieron con Matías el caso del seno de x sobre x? Cuando x tiende a 0. No, No. no vimos todavía ese caso. No lo vieron, bueno, ahora lo van a ver conmigo entonces. Aguárdenme un segundo y ya lo veo. Vamos a ver un teorema ahora que se llama el teorema del encaje, ¿sí? Que con esta gráfica lo vamos a poder explicar, ¿sí? El teorema trata de tres funciones, cuya gráfica ustedes están viendo en pantalla, una función h, que está graficada en color celeste, una f en negro y una g en rosa, violeta, no sé qué color más o menos sería. Y hablan sobre un punto C, ¿sí? Que no pertenece a la gráfica de ninguna de las tres funciones. Pero ahí, en estas tres funciones que ustedes están viendo, hay algo muy particular que pueden marcar. Algo muy, muy particular. Vamos a buscar un cuadro de texto. Puedo ponerlo ahí al costadito. Ahí estamos. Así lo podemos ver uno al lado de otro. Qué desastre que con el Word. Bueno, no puedo ver nada con el Word. Ahí estamos. Bien, vamos a ver el teorema del encaje. Lo que vamos a ir viendo según esta gráfica, que tengo tres funciones, no quiero que se me vayan de la pantalla, creo que no se ve bien. O sea, una función h de x, que es menor que la f de x, porque vemos que sus imágenes son menores, y a su vez la f es menor que la g. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, gráficamente vemos que las imágenes de h son todas más chiquitas que las de f, y todas más chiquitas las de f a su vez que las de g. Eso es lo que estamos viendo. Pero vamos a tomar nosotros en nuestro teorema que pueden llegar a ser más que menor o mayor, pueden ser menor o igual y mayor o igual, que en algunos puntos podrían llegar a ser iguales. Vemos que en C no existe ninguna de las tres funciones, ¿sí? Eso lo estamos viendo, ¿sí? O sea, y vamos a trabajar en un intervalo abierto que contenga C, pero el libro dice con la posible excepción de C. O sea, puede que esté en C o puede que no. En este caso lo estamos viendo, lo estamos como generalizando y lo estamos viendo como que no. Entonces, si sucede esto y yo veo que el límite de H cuando x tiende a c por izquierda y por derecha, o sea, el límite ordinario, ¿sí?, es igual al límite ordinario cuando x tiende a c, o sea, por izquierda y por derecha, fíjense que los límites, tanto de h como de g, son iguales cuando x tiende a c. Entonces, la función que está, se llama del emparedado, del sándwich o de intercalación, o sea, la función que está intercalada entre las otras dos, o que tiene imágenes incluidas entre las otras dos funciones, va a tener el mismo límite. O sea que, si yo sé esto, y además sé que el límite, cuando x tiende al número c de h de x, es igual al límite cuando x tiende a c de g, entonces lo que voy a tener, esto no es igual a c, ¿sí? Perdón, igual a c en este caso, entonces se va a verificar seguro que el límite cuando x tiende a c de f de x me va a dar igual que las otras dos. Suponiendo que esto no me puede dar C, ¿quién dijo que era C? El límite no me va a dar C, ¿sí? Me va a dar un número, no sé qué número es, vamos a suponer que ese número sea H, entonces F también en C va a tener límite de H. Eso me dice el teorema de intercalación, que no tiene demostración, o si la tiene, nosotros no la vamos a dar, y lo que me está diciendo es que vamos a trabajar con el límite para la función intercalada o la función que está como fiambre o queso del sándwich, que me va a dar el mismo número. Creo que este teorema se entiende bien, está en el libro, no tiene más que esto, aparte de lo que yo fui diciendo respecto al punto C.
Este teorema nos va a servir a nosotros para demostrar una propiedad que vamos a ver in situ. Vamos a suponer que yo les planteo calcular el límite cuando x tiende a 0 del seno de x dividido x. Vamos a calcular ahora cuánto me daría este límite. Bien, si yo lo analizo, el seno de 0 grados me da 0, o sea que el numerador tiende a 0. Y abajo tengo x, o sea que el denominador también tendería a 0. Esto sería una indeterminación con algunos problemas. ¿Por qué? Porque acá no puedo ni sacar factor común, ni aplicar racionalización, ni factorizar polinomios. O sea, no tengo valor absoluto, que lo podría pensar como una función por tramos. O sea, no tengo ninguno de los casos que vimos antes. Además, las funciones trigonométricas tienen bastantes dificultades para tratar de abrirlas o buscar artificios matemáticos. Esto hasta ahora no podría aplicar ningún artificio matemático y queda en la nada. Sin embargo, hay una propiedad que trabaja este límite, el límite del seno de x sobre x, esta, ¿sí? Sin el 0 sobre 0, y podemos encontrar una propiedad y ver cuánto me da esto. Esto está aplicado en el libro que ustedes utilizan, que la vamos a tratar de explicar ahora a la propiedad para que ustedes la puedan ver. En consecuencia, vamos a analizar un par de cositas, un par de gráficas que yo saqué fotos, ¿sí? Para que ustedes vean. Cuestiones que ya estuvimos analizando, que ya estuvimos diciendo cuando estuvimos mirando las funciones trigonométricas. Vamos a ver una primera cuestión. Copiar. Esperen que les copie, ustedes siguen viendo. Ahí están viendo gráficas de un angulito. Vamos a suponer que yo tengo el famoso círculo trigonométrico. Acuérdenme, que no, si no me lo van a entender. Acá está. Ahí se los copio. Y lo pego. Esto no va por el lado del teorema del seno, nada que ver eso, ¿no? No. Esta es una propiedad. Ahí estamos. Acá tenemos el círculo trigonométrico que habíamos hablado, que de ahí salen las deducciones de la función seno. Perdón, no sé quién dijo algo recién respecto al teorema del seno. Me parece que no, este no es el teorema del seno. No sé si lo llamarán así en algún lugar, pero este no es. Me parece, después lo chequeamos. Tengo un círculo trigonométrico y marco unos triangulitos acá. Un primer triángulo lo hago con la tangente. ¿Se acuerdan que para mirar la tangente trigonométrica lo que teníamos que hacer era mirar acá, ¿sí? O sea, trazar la tangente acá en este punto y cruzarla con el ángulo que yo quería. Esto lo habíamos visto en su momento en el teorema de cuando definíamos la función tangente y además de la función seno y coseno. Por otra parte, esta gráfica a mí no me gusta mucho. Vamos a mirar algo más acá en el Paint. Aguárdenme un minutito que vamos a ver si puedo armar un Paint. Esto me cuesta un montón hacerlo acá. A ver, vamos al GeoGebra primero. Ahí están viendo el GeoGebra. Lo que teníamos era lo siguiente, a ver si yo me puedo ordenar. Teníamos un círculo trigonométrico. Ahí marco el centro, el radio lo hago 2. Hagan de cuenta que ese círculo trigonométrico tiene radio 1. ¿Sí? Tiene radio 1. Ahí, radio 1, que eso tiene radio 1. Y nosotros voy a poner los ejes. Acá tengo el eje X.
Y le voy a poner el eje Y. Más o menos, ¿sí? Ahí está el eje Y. Eje X y eje Y lo hice yo ahí medio a mano, para que lo tengamos. Bien. Este es el centro, que no voy a sacar la etiqueta porque no quiero que vean. Ahí está el origen de coordenadas. Bien. Perfecto. Entonces tenemos un círculo trigonométrico. El radio es 1. Estoy recordando cosas que estuvimos diciendo antes. Eje X, eje Y. Y voy a marcar un ángulo cualquiera. Por ejemplo, este angulito. Ahí. Ese ángulo medido de acá a acá. Si esto es un círculo trigonométrico, yo sé que el seno, si determino este angulito, el seno de ese angulito, a ver si lo puedo hacer con un segmento, me va a servir mucho marcar este segmento, que está ahí, y que lo voy a poner con línea de punta. Porque sé que el seno de este ángulo es cateto opuesto dividido el valor de la hipotenusa. Pero como este es un círculo trigonométrico, la hipotenusa vale 1, el seno de este angulito que está acá va a estar determinado por el segmento ese que se llama G. ¿Sí? Bien, ahí tengo, o sea, midiendo esto tendría el seno de este ángulo, que en realidad tendría que hacer la medida de esto dividido la hipotenusa, pero recuerden que en este caso la hipotenusa vale 1 porque es un círculo trigonométrico. El coseno de este ángulo es el cateto adyacente, que llegaría hasta acá, hasta el puntito H, ¿sí? Desde el origen hasta el punto H, dividido lo que mide la hipotenusa, pero como la hipotenusa vale 1, el coseno lo puedo obtener de acá, ¿sí? Con esa medida. Y la tangente de este ángulo, ¿cómo se obtenía? Ya salimos de este triangulito, ¿sí? Porque no es seno sobre coseno, pero hay una cuestión gráfica que no las vamos a deducir, pero que yo les dije que lo que hacíamos era, marcábamos el punto acá de tangencia, acá en el eje X, y lo que hacíamos era trazar un segmento desde ese punto hasta encontrar, en forma perpendicular al eje, hasta encontrar esta unión de la proyección del ángulo, el alargamiento del segmento que me daba el ángulo. Y este punto que aparece acá, entre este punto y el que se intersecta con el eje X, me da el valor de la tangente. Entonces, dicho esto, estoy recordando algunas cosas que creo haber dicho en algún momento de mi vida, acá con ustedes. Vamos a ir al Paint, a este Paint. ¿Sí? Tengo la misma imagen en el Paint. Bien, ¿qué es lo que puedo mirar acá? Entonces dije que esto es el seno, ¿sí? Esto es el coseno. Voy a marcar el seno. Esto que está acá es el seno. Estoy marcando en rojo el valor. En rojo estoy marcando la medida. Si mido esto me va a dar el seno. Si mido esto me va a dar el coseno. Ahí. Ahí se está viendo, está en verdecito muy tenue, pero está. Y la tangente me lo va a dar esta medida, desde aquí hasta aquí. Bien, por otra parte, yo veo varias cuestiones. Observen que el área de este triángulo que está acá, el que tendría origen en O, OGH, ¿sí? Este triangulito, el área de ese triángulo es menor que el área del sector circular OGJ, creo que se llama este que está acá, ¿sí? OG, la vamos a reafirmar, es una J, ¿sí? O sea que el área del triángulo este que estoy señalando acá con el lapicito es más chiquitita que el área de esto que tengo acá. Acá tengo el ángulo, ¿sí? No sé cómo lo quieren llamar, vamos a llamar ángulo X, ¿sí? Entonces este triángulo tiene área menor que este sector circular y tiene área menor que este otro triángulo.
Si comparamos esas áreas que aparecen ahí, si yo miro el área del triángulo es base por altura dividido 2. Este triangulito que tengo acá. Pero fíjense que la base, que es lo que yo marqué en verde, coincide con el coseno de x. O sea que el coseno de x sería la base de ese triángulo. La medida del coseno de x sería la base. Y la altura sería la medida del seno del ángulo. Me lo estoy tratando de anotar. Dividido 2 me daría el área de este triangulito acá. Este que estoy marcando ahora. ¿Sí? Bien, lo voy a comparar con el área del sector circular, este que está acá, desde aquí hasta aquí. Bueno, ustedes me pueden decir, yo no conozco el área de un sector circular. ¿Cómo hago para calcular el área de un sector circular? Me voy a ir a otra pantalla. Aguárdenme, de Paint también. ¿No sería el área del círculo y después, teniendo en cuenta el ángulo que forma, Algo, exacto. algo así, O dividirlo? sea, correcto, sí. Lo voy a hacer más o menos como pueda. Vamos a hacer de cuenta que acá tengo un sector circular, ¿sí? Ahí, creo que más o menos se ve. Y que yo tengo este angulito X, como el que tengo ahí en la gráfica, un sector circular. ¿Qué sucede? Si yo tuviera el área completa de una circunferencia, o sea, el área de una circunferencia, la voy a poner eje, tiene 360 grados. O sea que para un ángulo de 2π, el área es pi por radio al cuadrado. Para todo un ángulo de 2π, el área es pi por radio al cuadrado. Para un sector circular X, el área va a ser más chiquitita, va a ser proporcional al este pedacito que tengo ahí, que estoy tratando de pintar, ¿sí? Va a ser mucho más chiquitita, ¿sí? El área de este pedacito. Y va a ser proporcional al área total, o sea que para 2π tengo pi por radio al cuadrado, para x que tendré, y por proporcionalidad tendré esto por esto dividido esto. O sea que el área para un sector circular de ángulo x, tendré x por pi por r cuadrado dividido 2π. No sé si se ve bien, ¿se entiende? Bien. Entonces, puedo simplificar este pi con este pi, y lo que voy a ver es que el área de un sector circular de x radianes, o sea que el área de este sector S, y llamo S a la superficie de este sector circular, el área va a ser el valor del ángulo en radianes por el radio al cuadrado dividido 2. El 2 lo vamos a hacer más chico. Ahí está, lo voy a hacer más chiquitito el 2 para que. Ahí está. Bien, o sea que ese sería el área de un sector circular. ¿Sí? El área del sector circular sería la medida del ángulo, lo voy a cortar, por el radio al cuadrado dividido 2. Copiar, y nos vamos a ir a otra pantalla en la que estábamos. Aquí estamos. Entonces, el área de un sector circular me va a dar esto, ¿sí? Eso que aparece ahí. En este caso, el área de este sector circular va a ser x, el valor de x en radianes, por el radio al cuadrado. Recuerden que el radio vale 1, o sea que el área del sector circular no me va a dar otra cosa que x sobre 2, porque el radio vale 1. Entonces vamos a hacer así, la vamos a volver a ahí, vamos a pegar, y me daría solamente x sobre 2. Cortamos. No lo puedo ver cómo hago para que me dé esto. No puedo, con esto bueno, lo vieron ahí, así que el área del sector circular me va a dar x sobre 2. Entonces, esto sería el área del triangulito chiquitito,
triangulito chiquitito. Esto sería el área del sector circular. Y por último, el área del último triángulo, desde O a K a D, ¿sí? El área del triangulito más grande también va a ser base por altura dividido 2. Hago así, triangulito más grande. ¿Está? Este es el chiquito, este es el grande, la mamá y el hijo. Sería lo que mide la base, la base mide 1, porque es el círculo trigonométrico, acá ya habíamos fijado que era 1, era un círculo de radio 1. Por la altura es la tangente, así que sería 1 por la tangente de x dividido 2. Ahí tengo las tres áreas obtenidas. Ahora bien, yo sé que el área de este triangulito es menor que el área de este otro triangulito y menor que el área de este otro triangulito. A ver si puedo irme con esto para allá. Se va a ver medio feo, pero pienso que se va a ver. Lo voy a copiar. Volvamos al pizarrón. A ver si puedo ponerlo aquí. Lo saco de aquí y le pongo esto. Ahí está. Más chico. Bien, y trato de escribir. Entonces, acá la gráfica la hicieron diferente. Yo tengo otra gráfica. A ver si la puedo trasladar. Voy a trasladar todo. Nuevamente. Copiar. Ahí lo vamos a ver. Bien, ahí vamos a decir, entonces acá voy a poder escribir mejor. Lo hago más chico. ¿Se ve ahí? Sí, pienso que se ve. Bien, si yo miro esto, voy a tener que el área de OGH es igual, perdón, es menor que el área de BGJ, no sé si acuerdan los símbolos, lo tengo que hacer chiquito porque si no, no van a ver, BGJ, sabiendo que esto que está acá, lo voy a aclarar acá, es un triángulo. Acá tengo el área, esto es un sector circular, y menor que el área del último, que sería OKJ. OKJ. Perfecto, o sea, ahí tengo comparadas las áreas. Vamos a poner, porque podrían ser menores, y en cuyo caso también podría trabajar con áreas iguales. Así que lo vamos a ampliar el concepto y vamos a poner menor o igual. No se asusten que ya casi está. Bien, y voy a ir mirando a ver qué me da cada cosa. El área del triángulo OGH, que era el más chiquitito de todos, que es este que está acá, me da coseno de x por seno de x dividido 2. El área del triángulo chiquitito. El área del triángulo chiquitito sería menor o igual que el área del sector circular. El área del sector circular es x sobre 2. Lo estuvimos mirando recién. Y a su vez, esto menor o igual que el área del triángulo grandote OKJ, que sería tangente de x dividido 2. Bueno, ahora voy a trabajar con esta desigualdad, recordando algo que seguramente ustedes saben de una de las identidades trigonométricas, que la tangente la puedo pensar como seno sobre coseno. O sea que en vez de poner tangente acá, podría poner seno sobre coseno. Lo primero que podría hacer es multiplicar por 2 a los 3 miembros de la desigualdad. Me podría sacar eso de encima. Entonces me va a quedar
la desigualdad de arriba, me va a quedar coseno de x por seno de x, multiplico por 2 a este miembro de la desigualdad, multiplico por 2 el que sigue, y multiplico por 2 el último, me va a quedar tangente. Ahí me quedo con esto. No se altera la igualdad porque multiplico los tres miembros de la desigualdad por el mismo número. Una vez que llego ahí, lo que hago es decir, bueno, la tangente se puede pensar como el cociente entre el seno y el coseno de x. Coseno de x. Entonces la dejo de esta manera. Bien. Por otra parte, lo que yo voy a hacer ahora es multiplicar. O primero, aquí son todos artificios matemáticos. Voy a multiplicar o dividir a los tres miembros de la desigualdad por una misma expresión. Lo que yo voy a hacer primero que nada es dividir todo por seno de x. O sea que, si divido por seno de x el primer miembro de la desigualdad, me queda coseno de x. Después divido a la x por seno de x. Y si divido por seno de x al tercer miembro de la desigualdad, me queda 1 sobre coseno de x. O sea, divido los tres miembros de la desigualdad por coseno de x. Perdón, por seno de x. Por seno de x. Una vez que estoy ahí, miro un poco esto y voy a pensarlo de otra manera. Yo sé que, creo que ustedes me voy a salir un poquito, lo vieron con Matías. Ustedes saben que si A es menor que B, 1 sobre A es mayor que 1 sobre B. ¿Conocen esta propiedad del análisis matemático? Vamos a poner un ejemplo. Si 2 es menor que 3, un medio es mayor que un tercio. Acá tenía que poner entonces, ¿no? Para no perder tiempo. Con esta propiedad voy a hacer lo mismo acá. Voy a aplicar esa propiedad y voy a invertir, o sea, voy a hacer la recíproca de los tres miembros de la desigualdad. Me va a quedar 1 sobre coseno de x, entonces se invierte el sentido, mayor o igual que seno de x sobre x, y mayor o igual que coseno de x. Sin ánimo de cambiar esto, en realidad con el ánimo de cambiar esto, fíjense que acá, cuando ustedes dicen un medio mayor que un tercio, también pueden decir un tercio menor que un medio. Estoy diciendo lo mismo. O acá, cuando dicen 2 menor que 3, también puedo decir 3 mayor que 2. Con ese criterio, voy a mirar la última expresión y voy a decir, el coseno de x es menor o igual que el seno de x dividido x, y a su vez menor o igual que 1 sobre el coseno de x. O sea, si esto es mayor que esto y esto es mayor que esto, puedo decir esto es menor que esto y esto es menor que esto. Lo expreso de esta manera. Cuando llego ahí, lo que hago es aplicar límite cuando x tiende a 0 en los tres miembros de la desigualdad. Aplico la propiedad uniforme. En el primer caso me va a quedar el límite cuando x tiende a 0. Ahora voy a modificar un poquito esto. De coseno de x menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. Por último, aplico límite al tercer miembro de la desigualdad. Y trato de, ya que tengo esta desigualdad, lo que hice acá fue comparar las áreas de estos tres triángulos, de dos triángulos y de un sector circular. De ahí en más,
una vez que tengo determinadas esas áreas y comparadas, empiezo a pensar en que puedo hacer un montón de cuentas, puedo hacer un montón de cálculos matemáticos, multiplicar en el primer caso por 2 a los 3 miembros, no alteró la igualdad, pensar en que la tangente tiene una identidad trigonométrica, dividir todos los 3 miembros por seno de x, siempre que el seno de x sea distinto de 0. Después lo que hago es invertir o hacer la recíproca en los 3 miembros, no se altera la desigualdad, todas propiedades de las desigualdades. Por último, leo la desigualdad de otra manera y por último vuelvo a aplicar una propiedad uniforme y trato de calcular el límite. Ahora bien, cuando estamos ahí, ¿qué es lo que podemos analizar de esto? Que el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x, sabemos que este límite me da 1. ¿Sí? Que este límite me da 1. Ahí está, no puedo. Bueno, este límite que quise sacar y no pude me da 1. Ahí está. Este límite me da 1. Y este otro límite, el coseno cuando x tiende a 0, me da 1 también. 1 dividido 1 me da 1. El límite de esta función me da 1 y me da igual que el límite de esta función que me da 1. Quiere decir que el seno de x está entre 1 y 1. ¿Qué me decía el teorema este famoso de intercalación que vimos antes? Fíjense que esto sería como el coseno de x y esto sería como 1 sobre coseno de x. Y los límites de este cuando x tiende a 0 y de este cuando x tiende a 0 me da 1. Quiere decir que el límite por el teorema de intercalación o el teorema del emparedado, no me acuerdo cómo lo llama el libro, del encaje, perdón, del encaje lo llama el libro. Cada libro le pone un nombre distinto. Por el teorema del encaje, según el libro que nosotros trabajamos, este límite me va a dar 1. O sea que concluimos, por ese teorema que aplicamos al final, que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x me da 1. No me quiere poner ahí, me da 1. Y hemos demostrado esta propiedad. Quiere decir que este límite que yo les planteé al principio, creo que lo escribí por algún lugar, no lo estoy encontrando, ¿sí? Está acá. El límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x nos da 1. Si bien cuando yo lo hago a priori me da 0 sobre 0, por este teorema o esta propiedad acabamos de demostrar que me da 1. O sea, si no supiera el teorema, también me doy cuenta que si este número está acotado entre 1 y 1, la solución tiene que ser 1, no puede ser otra. Bien, esta propiedad que vemos acá, de este límite, también vale para lo siguiente. Si yo tengo el límite cuando algo, variable algo, tiende a 0 del seno de algo dividido algo, el seno tiene que ir arriba, esto también me da 1. Se puede extender la propiedad a esto, igual a 1. O sea, en vez de tener x, puedo tener cualquier otra cosa diferente. ¿A qué me refiero con algo? Bueno, esto es un poco... no es muy matemático. Bueno, el algo es una variable, ¿no? Para el límite. Pero si yo llego a tener... Vamos a ver este límite, lo voy a cambiar. Un límite de este estilo. El límite cuando x cuadrado tiende a 0 del seno de x cuadrado sobre x cuadrado, esto también me va a dar 1.
Bien, vamos a hacer algunos ejemplos de esto, si es que entendieron todo, si no pueden preguntar. Bien, vamos a calcular este límite. Ejercicio. El límite cuando, como Matías en la práctica van a ver más de esto, x tiende a 0 de la tangente de x sobre x. Queremos saber cuánto da este límite. Para saber cuánto da este límite, vemos que la tangente de 0 grados tiende a 0. Numerador 0. Denominador 0. Tengo la famosa indeterminación. Me acerco a 0 dividido otro número que se acerca a 0. Bien, ¿cómo la resolvemos? Bueno, acá vamos a volver a pensar en lo que pensábamos hace un rato, que la tangente es seno sobre coseno. Entonces, en vez de poner tangente, yo podría poner acá arriba su igualdad, que es seno de x dividido coseno de x. Y podría después resolver este cociente, ¿sí? O sea, si quieren lo podemos sacar aparte. Yo tengo seno de x, seno de x. Acá arriba me faltaría dividido coseno de x. El símbolo igual lo ponemos acá. Esto es lo mismo que decir seno de x dividido coseno de x o sea, el elemento del numerador, o la expresión del numerador, dividido, a ver si me aparece el dividido por acá, si lo encuentro, dividido, x. Cuando sean fracciones en la escuela primaria, esto es lo mismo que dividido x dividido 1, ¿sí? Me quedaba que tenía la fracción en una división, el dividendo quedaba igual, y esto se transformaba en una multiplicación del recíproco del divisor. O sea que esto es seno de x, y acá me queda así, x por coseno de x. Lo voy a pasar abajo para que puedan ver la respuesta. Si alguien tiene dudas, por favor pregunten, consúltenme. Bueno, entonces quiere decir que esto es lo mismo que esto. Lo voy a poner ahora. Esto sería el límite cuando x tiende a 0. En el numerador tengo seno de x. Abajo tengo x por coseno de x. Bien. ¿Qué podría hacer acá? Y bueno, podría expresar lo que tengo dentro del límite de una manera, un producto. Esto podría ser lo mismo que poner, no necesito el paréntesis, pero tengo miedo que no me lo tome. Esto sería lo mismo que poner seno de x sobre x, y acá, afectado al mismo límite, por 1 sobre coseno de x. Y ahí lo puedo resolver aplicando la propiedad del límite de la multiplicación. Sería el límite de esto por el límite de esto. El límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, sabemos que me da 1. Y el coseno de 0 tiende a 1, o sea que el límite de 1 sobre coseno de x también me da 1. Quiere decir que este límite me da 1. O sea que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x o de la tangente de x sobre x, ambos me dan 1. El límite que está acá, abajo,
Lo pego y en realidad me da 1. Sería la respuesta. ¿En las 3 siempre da 1? No, la de coseno de x sobre x, buena la pregunta del compañero, nunca me la habían hecho. No la vamos a poder hacer la de x sobre x. X cuando tiende a 0 de coseno de x dividido x, no sé si ahí me lo hizo. Bien, fíjate que el numerador tiende a 1, el denominador tiende a 0. Un número sobre 0, la división por 0 no existe. ¿Sí? Tiende a infinito. Bueno, pero no lo saben, todavía no lo podemos decir. Recuerden que acá no estoy dividiendo por 0, estoy dividiendo por un número cerquita de 0. Entonces me complica bastante. Pero Lo esta dije, no no me te da ibas a 1. desviar. ¿Sí? Lo que quiero mostrar es que no me da 1. Por ahora esto lo dejamos para más adelante. Más adelante veremos a ver qué pasa con ese límite. Bien. Quiero mostrarles un límite más, que hay una propiedad más de esto, que me va a llevar casi toda la clase. Me voy a fijar en el libro porque no me acuerdo si está la propiedad. Me parece que sí. Sí, la propiedad 2. La propiedad 2 creo que no está demostrada acá, si yo la voy a hacer. De paso lo hacemos como límite. La propiedad, hay una propiedad, dice el libro dice dos límites trigonométricos especiales. Y el otro que es especial es este límite. El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. Lo vamos a demostrar nosotros. Fíjense que el numerador tiende a 0, porque el coseno de 0 tiende a 1. 1 menos 1 tiende a 0. Numerador, entonces, tiende a 0. Y el denominador, como es x, tiende a 0. 0 sobre 0 es indeterminado. Sin embargo, vamos a hacer una prueba con esto, que no nos da 0. ¿De qué manera? Vamos a copiarlo. Acá no van a tener no van a poder hacer muchas cuestiones si yo no les digo. Acá lo que les conviene hacer, o lo que conviene hacer, es lo siguiente. Vamos a poner límite. Voy a copiar de vuelta lo mismo que tengo. Ahí estamos. Lo que vamos a hacer es, al numerador y al denominador de esta expresión, de la que tenemos ahí en el límite que nos están pidiendo, lo vamos a multiplicar por su conjugado, por 1 más coseno de x. Numerador y denominador. Sabemos que cuando multiplicamos por el conjugado, me queda acá arriba una diferencia de cuadrados. Entonces, esto va a ser el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado y todo lo otro no va. Me va a quedar esto. El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Una vez que estoy ahí, esto viene de arriba, es igual a, acá sigue el igual. Esto es 1 menos coseno cuadrado de x, en definitiva. Bien, y yo les había dicho, creo que lo habíamos hablado en su momento, que 1 menos coseno cuadrado de x, esto que está acá, ¿se acuerdan que había una identidad trigonométrica que decía que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1? O sea, el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo me da 1. Entonces, si yo de acá despejo coseno cuadrado, perdón, tengo 1 menos coseno cuadrado de x. 1, si lo despejo de acá, yo despejo de esta identidad trigonométrica seno cuadrado de x, van a ver que esto es 1
arriba, yo podría poner directamente seno cuadrado de x. Y después voy a dividir esto, como hice antes, pero en 3 términos. ¿De qué manera? Voy a dividirlo así. Acá me va a quedar seno de x dividido x. Seno de x por otro lado, y 1 dividido 1 más coseno de x. Fíjense que no alteré la igualdad de todo lo que está afectado al límite, porque seno por 1, si multiplico los numeradores, me queda seno cuadrado. Si multiplico los denominadores, me queda x por 1 más coseno de x. Y si aplico la propiedad distributiva del límite respecto del producto, el primer límite me da 1, el segundo límite me da 0, porque el seno de 0 es 0, y el tercer límite, el coseno de 0 tiende a 1, así que me quedaría 1 Medio. dividido 2. O sea, sería por 1/2. Tengo 1 por 0 por 1/2. Este límite en definitiva me da 0. Entonces, esto que era lo que estaba buscando yo, acabamos de demostrar que esto me da directamente 0. No, esto lo pueden tomar como propiedad, ¿sí? Así como tomamos esta como una propiedad. Ahí está. Esto también lo podemos tomar directamente como una propiedad más grande, ¿sí? Más inclusiva de la anterior. Esto es un ejemplo particular. Y esto también lo podemos tomar como una propiedad, límite de la tangente de x. No así el coseno, estuvimos viendo que no entraría dentro de lo que estábamos trabajando. Y esta también la puedo tomar como una propiedad si me aparece algo así. Profe, una pregunta. Yo no entendí cómo quedó, terminó quedando el límite de x tiende a 0 de seno de x sobre seno de x por seno de x. Ahí no entendí bien por qué quedó ese despeje. Acá, Esa parte no entendí bien eso. bien. A ver, yo tengo esto. Voy a poner acá. ¿Cómo podría pensar yo esto? Este cociente a mí me puede quedar, en vez de escribir seno de x, el numerador puede escribir seno de x por seno de x. Y en el denominador lo dejo igual. No sé si hasta ahí estamos de acuerdo, si no decimos. Sí, sí, hasta ahí entiendo. Pero después me perdí en cómo quedó uno seno de x y el otro seno de x sobre x. Esa parte como que no entendí cómo llegó a esa parte. Está bien. A ver, vamos con algo más. Suponete que yo tengo el cociente A por B sobre C por D. Yo puedo escribir esto A dividido C por B dividido D. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. O puedo escribir A por 1 sobre C por B sobre D. En definitiva, A por 1 sobre C me da A sobre C. O puedo escribir A por 1 sobre C por B por 1 sobre D. Decime si hay algo que estás discrepando. Creo que voy entendiendo yo. Entonces, ¿qué hice acá? Pensé que el seno de x era seno de x. Entonces dije, bueno, voy a escribir este seno de x dividido x. Y por otra parte voy a poner seno de x dividido 1 más coseno de x. Fíjate que vos multiplicás numerador y denominador y la igualdad no se altera. Hice un poquito de esto que hice acá. En realidad yo si me hubiera quedado con esto y no hubiera hecho esto, hubiera sido más fácil y mejor. Y fíjate que acá cuando x tiende a 0, esto tiende a 1 y esto tiende a 0. Podría ser más fácil. O sea, bajo estas propiedades,
Yo en vez de poner esto acá, podría haber puesto esto acá. Daría lo mismo y me da lo mismo. No sé si lo entendiste, si no sigo explicando. No, ya entendí, creo que ya ¿Entendiste? entendí. Perfecto, bueno. Bueno. Vamos a